capítulo 42 de Isaías, después el 49 y después los capítulos 50 y 52 de Isaías. Hay un increscendo de dramatismo en estos cánticos, de ese cariño paternal, casi traducido en mimo de corazón derretido de Yahvé hacia su siervo. Miradle, porque lo sostengo, porque lo prefiero a todos, porque me he fijado en él con amor. Mirad también su manera de ser suave, que no quiebra la caña cascada. Mirad lo que los confines de la tierra se estremecen ante él, etc. Pues después eso se va convirtiendo en dramatismo, y en el capítulo 50, versículo 4, dice: ahora el siervo habla en primera persona. El Señor Yahvé me ha dado una lengua de discípulo en ese sentido de que está recibiendo siempre todo del Padre. Ahora traducen una lengua de iniciado. Una palabra de discípulo para que haga saber al cansado una palabra alentadora. Mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Yahvé me ha abierto el oído. Bueno, son expresiones que luego traducirá Jesús en: mi alimento es hacer la voluntad del Padre, yo hago siempre lo que el Padre le agrada, el Padre y yo somos uno, etc. Yo no me resistí ni me hice atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. Mi rostro no hurtea insultos y salivazos, pues que Yahvé habría de ayudarme. Bien, así continúa hasta el versículo 10, 11, más o menos, este tercero de los 4 cánticos. Y el último es el 53, capítulo 53. He aquí que prosperará mi siervo, será enaltecido, levantado y ensalzado. Esto nos suena inevitablemente a Viernes Santo, ¿no? Cuando en esos oficios luctuosos, con esa impresión desolada que produce en nuestro ánimo, el iniciar la ceremonia sin música, sin nada, el ver que los ministros sagrados se postran casi inmediatamente, porque solo hay en medio la oración colecta, comienza el lector este cántico, y que es el que da tono a toda digamos así, la melodía litúrgica de ese día. Era tan desfigurado, tenía el aspecto que no parecía hombre. He dicho capítulo 53, pero en realidad son los 2 últimos versículos del 52, donde empieza, 52, 13 en adelante. Y creció como un retoño, como raíz en tierra árida. No tenía apariencia ni presencia. No tenía apariencia. O sea, el vaciamiento del verbo le hace no parecer. El verbo parecer en castellano tiene 2 significados. La imagen que uno da, la manifestación de la presencia, que bien parece o se parece a tal cosa, y también el verbo en este sentido lo usan más bien los clásicos y nuestros mayores. El encontrar algo, tal cosa no parece, en lugar de decir no aparece, se dice no parece, ¿no? Pues fulanito se ha perdido y no parece. Bien, pues en estos 2 sentidos no parece el verbo, en el sentido de que no tiene apariencia, no tiene imagen, y en el sentido de que no se le encuentra, porque el exinanibit le ha llevado hasta desaparecer, hasta ese no ser que decíamos ayer. Y el no ser no solo es tener un aspecto desfigurado, desagradable, repugnante, ante el cual los demás ocultamos el rostro. El no ser le lleva también a eso, a no estar, porque se ha vaciado. Siempre, claro, decimos y salvamos el nivel
ontológico. No tenía aspecto que pudiésemos estimar, pero primero ha dicho, no tenía apariencia ni presencia. O sea, no tenía imagen, pero todo en él era ausencia. Cuando nosotros somos probados en nuestra oración, en nuestra búsqueda de Dios, que eso es la oración y eso es la vida de un cristiano y eso es la vida consagrada y eso es lo único que le interesa asegurar a San Benito ante un candidato a la vida monástica, si verdaderamente busca a Dios. Cuando en nuestra búsqueda de Dios nosotros nos vemos probados por esa ausencia de Dios, una ausencia psicológicamente, subjetivamente sentida por nosotros, que puede llegar hasta estratos tan abisales y tan desolados, tan abrasados, como es la noche pasiva del espíritu, que dice San Juan de la Cruz, porque está la noche activa y la noche pasiva del sentido, que ya son dolorosas, pero la noche activa y la noche pasiva, sobre todo del espíritu, son terribles. Y el alma se siente en el infierno y vienen todas esas tentaciones que vemos que muchos santos han experimentado. Pienso en Santa María Magdalena de Pazzi, pienso en Santa Ángela de Foligno, pienso en Santa Ángela de la Cruz, pienso en Santa Maravillas de Jesús, tentaciones de blasfemia, tentaciones de espíritu de fornicación, de rechazo de Dios, de odio a Dios, en fin, pues todas esas cosas que Dios permite siendo el alma paciente. Eso es una participación de la kenosis del Verbo, porque todo ese cúmulo de repugnancias, todo ese cúmulo de antidios, digamos así, lo ha sentido Dios, porque su kenosis ha sido un aniquilamiento que le ha llevado hasta sentirse aplastado por un mundo de sufrimientos, porque esto es lo que dice aquí este cántico, remitiéndonos a la pasión de Cristo, su pasión en Getsemaní, que es la pasión del corazón de Jesús, como explica en esa encíclica breve pero maravillosa sobre la reparación al Divino Corazón, el Papa Pío XI, la encíclica Miserentissimus Redentor. Jesús se solidariza con todo el pecado del mundo en una expiación vicaria. Él expía el lugar nuestro. Por eso perdemos tanto, y perdonen mi insistencia, perdemos tanto, siendo el castellano la lengua más hermosa del mundo, porque no hay en el mundo más que una Santa Teresa, y más que un Juan de la Cruz, y más que un Cervantes, y más que un Góngora, y más que, en fin, pues siendo el castellano la más hermosa del mundo, aún con todo se queda por debajo del latín, y muchas cosas no las expresa. Cuando decimos años dei, qui tollit peccata mundi, estamos diciendo mucho más que Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, porque el verbo tollere es quitar algo portándolo sobre ti, echándolo encima de ti para quitarlo, no mandar a un tercero que te ayude a remover aquello, sino entonces es el Cordero que soporta sobre sí todo el peso de todos los hombres, de todas las épocas, de todos los lugares. Y este es el aniquilamiento y este es el vaciamiento de Dios en la forma de siervo de los hombres, pero en la forma, si pudiéramos hablar así, perdonen quizá lo atrevido de mis expresiones, que no quisiera ser irreverente, en la forma de siervo del pecado, porque de alguna manera él, que no conoció ni podía conocer el pecado, porque Jesucristo no era solo impecante, sino impecable, o sea que ni tenía pecado ni lo podía tener, era metafísicamente imposible por su unión hipostática con la divinidad. Entonces él de alguna manera se somete
al hundimiento, a la degradación, a la desmoralización, al tedio, al asco que produce en el alma el pecado. Y este es su vaciamiento estremecedor, estremecedor. Y me estoy deteniendo un poco más en esto, no pensaba tanto de verdad, porque creo que a una monja, y más en estos tiempos, hay que recordarle que buena parte de su vocación consiste en solidarizarse con el pecado. Miren, hay una expresión de Santa Teresita que es escalofriante. Santa Teresita fue una criatura a la que tenemos idealizada en una nube sonrosada de romanticismo francés estomagante, y la pintamos entre flores, esos escayolones de merengue, en fin, y no tiene que ver con eso Santa Teresita, nada. Y Santa Teresita tuvo una prueba en medio de la cual murió, que le duró los casi 3 últimos años de su vida, una prueba de fe terrible, que le llevaba a decir: no escribo lo que creo, sino lo que quisiera creer, porque no creo nada, no siento nada, y estoy en un túnel, no me importa, porque sé que al final está la luz. Lo que pasa es que me he resignado a no ver la luz ya en esta tierra, tanto que murió en ese estado. Solamente que en el punto de la muerte, pues contemplaron transformarse su rostro, ese rostro surcado por el sufrimiento de una tuberculosis que la tenía minada, destrozada, y con sus 24 años hechos pulverizados, y tuvo, contemplar las hermanas, era como un éxtasis que duró un credo. Y en ese credo todo se transformó, comprendieron que toda aquella nube se había disipado. Oh, le amo, Dios mío, os amo, inclinó la cabeza y murió. Pero esa prueba terrible, en la que ella se vio sepultada, le hizo comprender que en un siglo como el suyo, eran los sacabijos del siglo XIX, ella muere en 1897 y había nacido en 1873, total vivió 24 años, y era el siglo donde en Francia, al cabo de un siglo, resurgía todo ese espíritu de la ilustración enciclopedista, de la soberbia intelectual, del rechazo de Dios y de todo ese racionalismo que desembocara en el ateísmo nihilista, existencialista. Y entonces los listos, desde entonces, mejor dicho, desde la Revolución Francesa, que ya llevamos 2 siglos y medio casi, los listos, los preparados, los inteligentes, serán los sin Dios. Y esto es lo que tenemos hoy en nuestra sociedad. Por eso los gobiernos, las leyes, las instituciones, la educación, son los sin Dios. Estamos sometidos al nuevo orden mundial que quiere conducir al mundo, y lo está consiguiendo, pero la victoria es de Cristo, a una negación absoluta de Dios, y al servicio de ese gran sistema pues está la masonería, y en fin, esto es lo que tenemos hoy. Y bueno, nosotros vivimos en un cierto recuerdo de una sociedad teocrática, y ustedes que viven en la cápsula de un convento perciben eso menos, pero esto es así lo que tenemos. Nuestra sociedad ha dejado absolutamente de ser cristiana y por tanto ha dejado de ser humana. Y sales a la calle y es un manicomio, no hay que ver más que eso, cómo la gente viste o cómo no viste, mejor dicho. Y es terrible. Entonces Santa Teresita en ese siglo comprende que ella ha sido elegida por Dios para sentarse a la mesa de los pecadores y para ser uno más con los pecadores, una más, y para sentir y pensar como sienten los pecadores, para poder identificándose con ellos, redimirlos con Cristo. Y esa fue la dinámica del siervo paciente, hacerse uno de nosotros. No la actitud de la monja fervorosa que está en el coro: ay, pobrecitos pecadores, la conversión. Eso está muy bien, yo no estoy ridiculizando nada, Dios me libre. Pero es una actitud de quien mira desde el balcón las cosas. Es una actitud extrínseca. Bueno, pues sí,
No se empeñe en sentarse a la mesa de los pecadores si Dios no la sienta, desde luego que no, pero si Dios la sienta, no se empeñe en levantarse de ella, porque eso quiere decir que el Señor la está escogiendo para corredimir con Él y como Él. Usted ya está corredimiendo con Él. Porque el hecho de que usted se levante todos los días a las 4 de la mañana, se pase el día en el coro cantando, lleve una vida penitente, que podría serlo un poco más, pero en fin es penitente, una vida pobre, una vida virgen, una vida obediente, eso está corredimiendo con Cristo. Y también como Él, en el sentido de que como Él vive pobre, virgen, obediente, alegre, etc. Pero el corredimir como Él, pudiendo decir como Él, triste está mi alma hasta la muerte, sentir pavor, tedio, asco de todo, sentir la experiencia del pecado, eso es algo tremendo, tremendo. Y hay almas a las que Dios las lleva por ahí. Santa Maravilla de Jesús tuvo así 40 años, hasta también que murió. Y cuando vino la guerra, pues ella comprendió que la guerra en España fue una explosión de odio satánico, que es lo que son todas las guerras. Cuando es una guerra civil todavía más, porque es entre hermanos, y cuando es una guerra como la de España todavía más, porque lo que se trataba no era tanto de arrebatar una zona, una región u otra, o el dinero, sino de imponer Rusia su ideología comunista y destrozar la iglesia y la fe en España. Por eso fue cruzada también la guerra. Pero entonces ella comprende todo eso como un drama a nivel religioso. Empieza, con permiso de sus confesores, de su confesor, a dormir en el suelo, y ya toda la vida dormirá así, vestida y en el suelo apoyada en la tarima, en la cama, y hasta las gripes se las pasa así todo, y luego toda la vida suplicando que la quiten de priora, no lo consigue, porque iba fundando otros conventos. Pero las cartas que le tiene al padre Torres, que era por entonces su confesor, y después fue el padre Valentín de San José, son estremecedoras, te da ganas de llorar cuando las lees, de una persona que está sufriendo hasta límites inimaginables, que no podía ver una estampa en el breviario porque la quería esconder, porque sentía odio a Dios y se sentía a sí misma pues terriblemente mal de sentir eso. Ahora viene lo bonito. Ni una de sus monjas, ni sus colaboradoras más estrechas, ni las que convivieron con ella durante esos 40 años, que fueron muy pocas porque ella fue cambiando de fundaciones, ni una le notó jamás nada, sino una apacibilidad, una sonrisa permanente, pocas palabras, porque era de pocas palabras, muy humilde, y jamás le notaron nadie nada, como a Santa Teresita. Tampoco le notó nadie nada. O sea, la manera de actuar de Dios es así, es en la interior bodega. Bueno, pues esto es hacer vida, la situación del siervo paciente. Como digo, repito, las situaciones espirituales no hay que propiciarlas, no hay que envidiarlas. El agua de un arroyo fluye con toda naturalidad. No hay que decirle por aquí, ahora párate, ahora ponte a estudiar esta florecita que está en la orilla. No, el agua va corriendo, y la vida espiritual debe ser también toda naturalidad, la vida toda en el espíritu. Porque si no, se nos puede preguntar, ¿qué tal va tu vida espiritual? Mi vida espiritual va bien, mi vida comunitaria va regular, mi vida profesional podría ir mejor, y tenemos 7 o 8 vidas. No hay más que una vida, la vida que se vive en el espíritu. Porque el que se dedica mucho a cuidar y a cultivar su vida espiritual y a hablar mucho de su vida espiritual, pues es un autocontemplativo. Yo llevo mi vida y trato de vivirla en el espíritu, como dice San Pablo. Y en el espíritu vivo mi oración, vivo mi fraternidad, vivo mi diversión y vivo mi trabajo. Todo lo vivo en el espíritu. Y trato de ser un hombre no carnal, sino un hombre espiritual, no espiritualista tampoco, sino un hombre espiritual. Bueno, pues en la vida espiritual se va encajando todo como viene. Este es el siervo paciente, el gran identificado, el gran solidario con el pecado del mundo y el gran expiador vicario del pecado del mundo.
varón de dolores, sabedor de dolencias, despreciable, no le tuvimos en cuenta y sin embargo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él fue herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Soportó el castigo que nos trae la paz. Y con sus cardenales hemos sido curados. No me gusta nada esta traducción. Si tuviéramos que ser curados con sus cardenales, estaríamos listos con los cardenales. Somos curados con sus llagas o con sus heridas. Los cardenales no nos curan. Pues estaríamos listos. En fin, yo me entiendo. Pues él soportó nuestro castigo. O sea que nosotros nos vamos al cielo porque él se metió en el infierno. Es tremendo esto. Él se metió en el infierno. Psicológicamente, Cristo se experimentó así, como un rechazado de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa cuarta palabra de la cruz tuvo que ser terrible. Algunos escrituristas, maestros espirituales, quieren que esa cuarta palabra fue, nada más que la ponen los evangelistas, como el inicio de que recitó todo el Salmo 21. Yo no me figuro al Señor agonizante en la cruz diciendo todo el Salmo 21. Pero eso lo dicen por varias cosas. Porque ese inicio del Salmo 21 trae después consigo muchos versículos que los rezamos el viernes en la hora menor, yo por lo menos, del oficio divino, y entonces cada una de las expresiones de ese Salmo 21 se aplica a Cristo paciente porque rima totalmente con el cántico de Isaías, las expresiones del Salmo 21. Pero es que además la tercera parte del Salmo 21 es un himno de exultación. Se terminan los dolores, el cacharro viejo, el todo, y dice: fieles de Dios, aclamadlo, linaje de Jacob, glorificadlo, temedlo, linaje de Israel, porque no ha sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre desgraciado. Y es ese siervo humillado, por lo cual Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. El cántico que estamos meditando estos días y no me pesa hacerlo tan despacito, y cada plática la estamos dedicando a una letra de un versículo, No crean que ni un versículo, porque yo lo tengo apuntado todo y digo, hoy toca Filipenses 2, 7b, luego 7c, y estamos cogiendo un pedacito de un versículo. Pues no me importa desgranarlo tanto porque vamos a estar 8 días con él y podríamos estar 8 meses con este cántico, u 8 años. Pues ese cántico es una plantilla que se pone encima del Salmo 21 y salen las cuentas perfectamente. Pero es que el cántico de Filipenses 2, 6, 11 y el Salmo 21 se pone encima de Isaías 52, 13 y siguientes y salen las cuentas perfectamente. Es el mismo. Vetus innovo latet, innovo patet. Et novus invetere latet, decían los padres de la Iglesia. El Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo está patente en el Nuevo. Vetus, innovo patet, está patente el Antiguo. Pues esos tres salen perfectamente. Este es el siervo paciente. Nosotros le tuvimos por despreciado, por acabado. Le tuvimos por acabado. Y él estaba llevando nuestros dolores. Soportó el castigo que nos trae la paz. Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. La expiación vicaria. Fue oprimido, él se humilló, no abrió la boca, como un cordero al degüello, como oveja ante los esquiladores. Fue arrebatado en el juicio, arrancado de la tierra de los vivos, se puso su sepultura entre los malvados. Plugo a Yahvé quebrantarle con dolencias. Se dio a sí mismo en expiación, y por las fatigas de su alma verá luz, se saciará, y por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y las culpas de ellos
Él soportará. Llevó el pecado de muchos, se entregó por los rebeldes, continúa al final en el versículo 12, repitiendo 3 o 4 veces la misma idea, fuerza, la idea madre de todo este cántico cuarto, que es que llevó nuestras dolencias, soportó nuestros dolores, fue hundido bajo el peso de nuestras culpas, Yahvé descargó sobre él nuestros pecados. Hay en las letanías del corazón de Jesús, tienen 33 invocaciones. Una por cada año de la vida de nuestro Redentor. Y todas las invocaciones de las letanías del corazón de Jesús son cada una de ellas un tratado de teología. El Papa Juan Pablo II le dedicó una serie de ángelus, si no recuerdo mal, a las letanías del corazón de Jesús y fue exponiendo cada domingo en el ángelus 1 o 2 invocaciones. Y algunas están tomadas también de las epístolas de San Pablo, como aquella magnífica que dice: corazón de Jesús, en quien habitan todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, en quien está toda la plenitud de la divinidad. Otras están tomadas del Antiguo Testamento: corazón de Jesús, desiderium collium eternorum, que suena eso también en latín, deseo de los eternos collados. Y otras están tomadas de la tierra: corazón de Jesús, delicia de todos los santos. Y otras están tomadas, grosso modo, digamos así, de estos cánticos, de esta música de fondo del siervo paciente, como aquella que dice: Cor Jesu saturatum oprobris, corazón de Jesús saturado de oprobios. Cuando decimos saturado es que no cabe más. Santa Teresa, cuando habla de la inhabitación divina en el alma, dice que no es tanto que Dios esté dentro de nosotros, sino que nosotros estamos sumergidos en Él, y pone la imagen preciosa de una esponja, y que el alma en gracia es una esponja empapada de Dios. Bueno, pues el corazón de Jesús es una esponja saturada de oprobios, de sufrimientos, de humillaciones. Esta es la paciencia del siervo, esta es la fortaleza del siervo, la de quien está llevando sobre sí nuestros dolores. Y este es el exinanibit del siervo. Por tanto, creo que si nosotros ahora nos vamos ante ese siervo de Yahvé, humillado, humilladísimo, negado, que no tiene apariencia ni presencia en la Eucaristía, aunque la presencia eucarística lo llena todo, pero es a base de poner nosotros en juego la fe, porque visus, tactus, gustus, in te fallitur. Aquí no hay nada que tocar, ni que oír, ni que nada de nada, porque es nuestra fe la que nos hace arrodillarnos allí. Pues si nos vamos como nos vamos ahora, ante esa humillación, ante esa kenosis eucarística del siervo, Él querrá enseñarnos algo de esto y querrá inocular un poco en nuestro comportamiento la conducta suya de abnegación, de olvido propio, y entonces quizá dejemos de pronunciar palabras bonitas o frases de esas que sirven para las estampas con paisajes y empecemos a imitar un poco a Jesús humillado. Que María, nuestra Madre, nos adentre en la humillación de su Hijo, el siervo paciente, y que ella nos enseñe a ser también nosotros siervos y a desear corredimir con el único Redentor el pecado del mundo.